Buenos días, hoy estamos otra vez aquí en el discurso del asombro. Hoy vengo con un tema que me ha estado preocupando desde hace mucho tiempo. Y es que la gente se ofende cuando le dice uno que es un animal. Si a mí me dicen que eres un animal, yo me ofendo, ¿no? Y parece ser que fuera más que nada por la intención, pero creo que tiene que ver mucho con esto de que efectivamente se nos olvida con mucha frecuencia que somos animales, que provenimos del reino animal y que somos tan animales como cualquier otro animal, como cualquier perro, como cualquier gato o como cualquier primate que vemos en la selva. Pero ¿por qué nos ofende tanto? ¿Por qué nos ofende tanto que nos digan que somos animales? Nos ofende porque queremos ser otra cosa que no animales. Queremos ser algo distinto y separado, algo así como una especie consentida de la creación y no una especie igual a todas las demás. Queremos ser algo superior y nos creemos realmente algo superior. Se nos olvida entonces que somos animales. Y sin embargo, la gente que tiene gatos, que tiene perros, con mucha frecuencia me dice: mira cómo sonríe, o mira qué triste está, y le atribuye a los animales rasgos humanos, queriendo que ellos sean como nosotros, y llama a sus sentimientos, a su forma de pensar, a su forma de decir, como lo estoy diciendo. Esto que estoy haciendo ahorita se llama antropomorfizar. Estamos cayendo en un error que la ciencia llama antropomorfismo, y significa decir o dotar simbólicamente a los animales de cualidades humanas para acercarnos a nosotros. Para la ciencia esto es una especie de estorbo, porque entonces no le deja ver cuáles son realmente las diferencias entre los animales y las personas. Pero si lo pensamos bien, esta idea de la ciencia de marcar este error, o el antropomorfismo como un error, es en realidad una especie de soberbia que está poniendo a los animales en un lugar muy distinto de las personas. Como si las emociones que pueda sentir un animal, o como las expresiones que pueda tener un animal, no tuvieran nada que ver con el tipo de animal que somos nosotros, como si nosotros fuéramos algo completamente diferente. Cuando yo pienso en un orangután o en un chimpancé, que cuando yo juego con él emite un ruido así rítmico como un grito y levanta los labios y alza las manos, yo podría decir se está riendo, pero para un científico decir que se está riendo podría decir que es un abuso, de mi parte, un abuso conceptual, equiparar la risa humana con la risa del chimpancé, o con manifestación del chimpancé. Sin embargo, yo no puedo dejar de pensar que es risa, que es en cierto modo como nosotros somos. En realidad, lo que pasa es que nosotros solemos juzgar la diferencia con los animales desde nuestra propia razón. Por ejemplo, juzgamos si un animal es inteligente o tiene o no razón, y nos llamamos otros animales racionales, poniéndonos este adjetivo de racional desde nuestra propia idea de lo que es la razón, cuando en realidad nosotros solo somos dueños de una forma o de una manera de ser racional. La verdad es que el hombre se siente la cúspide de la creación. El hombre siente que es el grado más alto o el punto final de una historia que es lineal. Piensan que la evolución va avanzando hasta llegar a su máximo, que es el ser humano y la razón humana. Y bueno, no es así. En realidad la evolución no es lineal. La evolución tiene muchas ramas de las cuales se desprenden muchas otras ramas, y hay muchas diferencias y muchas versiones de todo lo que son las manifestaciones de la vida. Hay, por ejemplo, muchas maneras de ser realmente, digamos, inteligente. Nosotros tenemos una manera de ser inteligente. Es como, nosotros somos quizá una rama alta del árbol de la evolución, pero en la copa del árbol de la evolución hay otras ramas igualmente altas, que comparten con nosotros también esta
digamos, este desarrollo más complejo o más llevado al extremo en la misma rama de desarrollo. Dentro de nuestra rama, por ejemplo, que son los primates, yo no puedo dejar de sentir que algunos animales se parecen mucho en sus comportamientos, en su forma de mirar, en su forma de llorar, en su forma de reír, que no me da vergüenza decirlo así, ni pienso tampoco que sea un error. Como por ejemplo los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos. Hay cosas que hacen o formas de su comportamiento que me parecen muy humanas o muy dadas a lo que nosotros llamamos humano. Entonces, no es que haya esta diferencia, en realidad es una cuestión de grado. Nosotros que venimos que compartimos con ellos una rama, un ancestro común, hemos tomado en realidad de de ancestro común aquellos rasgos que nosotros llamamos humanos. A veces incluso cuando miro a mis congéneres y veo su comportamiento, me pregunto si realmente estamos más por encima de esos animales. Por ejemplo, cuando veo, no sé, a un policía patear un muerto, por ejemplo, ¿no? O a un político levantar una muralla para dividir dos países, ¿no? Que no es la primera vez que pasa. Ahí está la muralla china o el muro de Berlín. Pero la cuestión se pone todavía un poco más complicada cuando pienso en los delfines, o cuando pienso en los pulpos, o cuando pienso en los cuervos. Los delfines tienen un cerebro proporcionalmente más grande que el nuestro en comparación con su propio tamaño y con su propio peso. Entonces, mucha gente piensa pues que hay una inteligencia de los delfines. Llamarla inteligencia o razón de los delfines y decir que son animales muy inteligentes o muy racionales es querer acercarlos a la forma de ser de los seres humanos. Los delfines tienen un gesto en su cara que es propio de la estructura de su boca, que mucha gente piensa que es una sonrisa, pero igual un delfín podría estar enojado o molesto y tener la misma expresión. Su forma de manifestarlo no es la misma que la nuestra. Es más, cuando yo pienso en cómo puede ser la inteligencia de los delfines, y no es que dude que sean inteligentes, porque efectivamente he tenido muchas demostraciones de cómo resuelven problemas, de cómo son creativos, de cómo se comunican. Trato de imaginarme cómo puede ser un delfín y pensar como un delfín. Y entonces pienso, todas aquellas categorías en las que yo creo que forman la base de mi propio sustento, de mi propia imaginación como ser humano, desaparecen. ¿Qué significa para ellos arriba o abajo? ¿Qué significa para ellos profundo? ¿Qué significa muerte, pan, soledad? ¿No? ¿Qué significa para ellos construir para un animal que no tiene manos? ¿No? Entonces, es muy arbitrario pues querer que estos animales tengan el mismo tipo de razón que nosotros tenemos. Tendrán otro y no sabemos cómo es. Eso se pone peor todavía cuando pienso en los cuervos, ¿no? Que dicen que pueden tener un lenguaje, que dicen que son animales más inteligentes porque tienen un cerebro más denso que el nuestro, aunque más chiquito, ¿no? Ellos tienen otras especialidades, hacen otras cosas que yo no puedo hacer y tienen incluso otra manera de resolver problemas que es distinta de la mía. Pero su forma de pensar, ¿la puedo llamar razón, así como llamo a la humana? ¿Y qué pasa con un pulpo? Hemos visto muchas demostraciones de los pulpos que son capaces de resolver problemas intrincados, que son capaces de aprender caminos, que son capaces de comunicarse a través de los colores. Y sin embargo, cuando pienso cómo puede ser el mundo de un pulpo, de un animal que tiene 8 brazos, con un pequeño cerebro en cada brazo, en el que no tiene huesos, que es capaz de impulsarse de una manera muy distinta que la mía, que vive en un medio muy distinto del mío. ¿Cómo puede ser pensar para un pulpo? De algunos animales me puedo sentir más lejano y de otros más cercano. Claro que me siento mucho más cercano de un chimpancé que de un pulpo. Pero no me siento en ningún modo distinto en esencia del resto de los animales. Igual estoy hecho de huesos y de carne, y igual tengo proteínas en todo mi cuerpo. No sé a veces si este orgullo nuestro debe estar justificado. Y quizá en realidad la conciencia sea una cosa que no sea propia nada más de los seres humanos. Quizá la conciencia sea algo natural
en el universo, algo que simplemente surge como necesidad propia de la termodinámica, ¿no? El hecho de que el mismo universo está informado de sí mismo, ¿no? Que sea capaz de tener conciencia de sí mismo. A lo mejor esto no es exclusivo de los seres humanos, quizá no. Quizá simplemente el tipo de conciencia sea distinto, el tipo de parámetros que determina el modo de pensar o percibir de un ser a otro es distinto, pero sigue siendo conciencia. Y bueno, y yo aquí, desde mi pobre conciencia, determinada y condicionada por estar aquí flotando en este granito de arena por el espacio, ¿verdad? Me pregunto si realmente pueden existir más cosas de las que puedo saber. En realidad, es posible, muy posible que existan más cosas incluso de las que quisiera saber, no sé, en otros mundos, en otras dimensiones. Ya es bastante con pensar que los animales piensen y sienten, y a lo mejor piensan de manera distinta, muy distinta quizá, de la que yo siento y pienso. Muchas gracias.